El gobierno del estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, agradece a todos la amabilidad de su presencia en esta segunda semana virtual de educación artística, Crear Universos Colectivos. La Semana de la Educación Artística es una iniciativa de la UNESCO que nació en el año 2011, por lo que la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco se ha sumado a esta importante iniciativa organizando una serie de conferencias y talleres dirigidos a estudiantes, docentes, directivos, agentes artísticos, culturales, así como a la sociedad en general, con el objetivo de contribuir a su formación integral y artística, enriqueciendo su desarrollo cognitivo, fortalezas creativas, buscando formar ciudadanos tolerantes y dinámicos para nuestro mundo globalizado. El día de hoy contamos con la participación del maestro Gibran Topete Márquez, docente de la Universidad Autónoma de Nayarit, con la interesante conferencia El Mariachi, rescatando la música tradicional mexicana. El maestro Gibran Topete Márquez estudió la licenciatura en música por la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente es docente de música en la Universidad Autónoma de Nayarit. Desde 2017 es miembro del Mariachi Alma de México. Es fundador y director general del mariachi tradicional Los Colibríes. Cuenta con giras artísticas nacionales e internacionales como músico y mariachi en países como Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur. Fue beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico PECDA 2019 con el proyecto Un Nuevo Canto para Nayarit, donde realizó una colección de 10 composiciones en un concierto didáctico en formato de fandango mariachero dirigido a niños y jóvenes. Maestro Gibran, bienvenido. Es un gusto que esté aquí con nosotros. Le cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Marcela. Qué gusto volvernos a encontrar en la virtualidad y pues agradecerle la invitación que me hace participar en esta Semana de la Educación Artística muy importante, donde la intención es representar un poco del trabajo que hemos estado haciendo y pues vaya, tocar el tema del mariachi, que es un tema que nos ha apasionado durante algunos años y bueno, es el objeto de estudio de varios trabajos, tanto el método para violín que realizamos, como la colección de 10 sones, un canto nuevo para Nayarit. Entonces, bueno, el mariachi ha sido parte de todo este proceso creativo y en ese sentido me gustaría comentar sobre el mariachi. Generalmente cuando nosotros mencionamos el mariachi nos llega quizás una imagen a nuestra cabeza sobre el grupo musical, pero habría que entender y comentar que el mariachi tiene varias acepciones. Se le puede conocer al mariachi en tanto como grupo musical, como el espacio ritual y festivo. Al mariachi también se le conoce como a la tarima, a este instrumento que está presente también en el fandango. Y bueno, la ponencia trata sobre eso, dar a conocer detalles, quizás un poquito de fechas y hablar sobre este proceso formativo, educativo, en pro de la enseñanza del mariachi, reinserción y reivindicación del mariachi en la sociedad contemporánea de Nayarit, Marcela. De acuerdo, pues iniciamos. Platíquenos cómo fue que empezó todo este proyecto. Yo comentaba en una entrevista que recientemente me realizaron aquí en Radio One que la búsqueda del mariachi nace a través, pues, de una crisis existencial de estas de los 20 que de pronto nos llegan, en el sentido de encontrarme y preguntarme, pues, ¿qué soy, para qué soy, a dónde voy, no? De ahí que el mariachi me resultó un elemento y un símbolo identitario muy importante, en tanto que hay que entender al mariachi como la reminiscencia de un pasado novohispano, vaya. El mariachi concretamente es una expresión musical y cultural propia de la Nueva España.
esto significa que se da en ese momento donde convergen pues varias culturas, la africana, la española y la nativoamericana. Esto no significa que no haya otras raíces, pero son las que tienen más preponderancia. Destacar, por ejemplo, de la raíz africana, que nosotros recibimos un ritmo muy característico que le llamamos emiola en música. Y esta emiola es parte fundamental del son mariachero y del son en general, el son que se encuentra en todo México, en los sones huastecos, en los sones jarochos, en los sones calentanos. Entonces, esta forma rítmico-musical, pues la recibimos de ellos, es nuestra herencia africana. ¿Qué recibimos de los españoles? De los españoles recibimos los instrumentos del ensamble renacentista y ensamble barroco, recibimos las formas musicales, jotas, canarios, jácaras, etcétera, etcétera, como también recibimos las armonías. De ellos podemos reconocer esto. De nuestra raíz americana es la más profunda. De ellos recibimos un profundo amor por la naturaleza, un profundo sentido de respeto y de fervor. Hay que recordar que las civilizaciones mesoamericanas, mexicas, teotihuacanas, eran politeístas y pues tenían inclusive hasta una escuela especializada para que a los niños desde pequeños se les enseñara el oficio de la música y la música en función de una ritualidad. La música para conectarse con sus dioses. Eso ha predominado aún en estos días en el mariachi y lo vemos en tanto que hay una separación fundamental en cuanto a los géneros del mariachi se refiere. El mariachi se divide en dos. Se divide en la parte sagrada y en la parte, vamos a llamarla profana o secular, vamos a llamarla así. Por la parte sagrada, por la parte sacra, tenemos formas musicales muy hermosas. Tenemos los característicos minuetes, las alabanzas, los valses. Y hablando propiamente de los minuetes, no hay que confundirlos con el minuete o el minuet, vaya, esta danza cortesana. En el mariachi, el minuete se considera como una plegaria musical. Es la forma en la que nosotros como mexicanos y nosotros como mariacheros entregamos un servicio, hacemos un servicio musical, vaya. Y por el lado secular, pues el género del mariachi, los géneros del mariachi, pues se subdividen en subgéneros. Tenemos el son, tenemos la polka, tenemos el vals, tenemos sones instrumentales y cada vez se van añadiendo más géneros. Cumbia, y esto va a seguir pasando en tanto que pues ya somos una sociedad globalizada y hay que entender que también pues nosotros recibimos influencia y damos influencia. Esto es un hecho natural en la música y pues igual en las tradiciones, en la conformación de las tradiciones. La tradición del mariachi se compone de estas casualidades o eventualidades, vamos a llamarlas, y ni siquiera casualidades, tendrían que ser causalidades. Reconocemos un área nuclear del mariachi. Esta se comprende por los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, y tenemos un área extendida que va desde el norte, desde las altas Californias, hasta las costas de Oaxaca y de oriente a poniente. Esto quiere decir que desde las costas de Nayarit lo encontramos al mariachi como área extendida en Zacatecas, Aguascalientes, inclusive en el Estado de México tenemos estas reminiscencias del mariachi. Entonces, hay que entender que el mariachi y la música viajan, son agentes que trascienden más allá de las barreras y de los límites geográficos. Ese es
el mariachi, y eso sería en concreto la participación que haría en lo que es el mariachi. Es un poquito difícil definirlo porque, vaya, yo siento que entre más sé, más me cuesta trabajo definirlo y comprenderlo. Es una tradición vasta, compleja, es una expresión multicultural, multidisciplinaria, macroregional, y bueno, eso lo hace bellísimo y lo hace también como un símbolo que nos puede identificar y como un agente cohesivo. Yo ese es el trato que le doy en el método para la enseñanza del violín. Es un agente que nos puede unir y nos identifica a todos los mexicanos, puesto que, como ya lo comenté, en el mariachi se unen, se funden, ahí convergen raíces tanto africanas, españolas, nativoamericanas, y ¿qué somos nosotros sino una mezcla de todo, una mezcla hermosa y diversa? Entonces, desde ese punto de vista, ese es el mariachi, esa es la razón por la que nosotros estudiamos el mariachi en la actualidad aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit y al interior de los colibríes, Marcela. Y con toda esta introducción del mariachi, ¿cómo empezar o por dónde empezar para transmitirlo a las nuevas generaciones e invitarlos a que sigan en este rescate de la música tradicional? Bueno, has de saber que comenzamos con unos pequeños talleres. De principio fue como todo, un arranque muy despacito y con muchas dudas y con muchas preguntas, pero se me ha quedado en la mente una frase que versa algo así como, pues ahora sí que la reflexión no debe de detener la acción. Entonces, en ese sentido, empezamos a estudiar, empezamos a indagar y se comenzó el taller con lo que teníamos y con los materiales que teníamos. Solicitamos instrumentos prestados a el Mariachi Alma de México, nos prestaron vestuario, nos prestaron instrumentos, que era lo fundamental, pero bueno, iniciado el taller nos topamos con una problemática, y es que yo, emanado de la escuela clásica, de la escuela académica, pues yo tenía una concepción de la música y de cómo debía de enseñarse la música. Entonces, yo utilizo métodos como el método Suzuki, el método Hohmann para el violín, y sucede algo muy curioso, que es que hay un choque de dos mundos. Por un lado, el académico europeo y por otro lado, el de la tradición. Entonces, de ahí surgió la necesidad de elaborar un método que estuviera pensado propiamente en el repertorio que se iba a tocar, en el repertorio que se tenía que rescatar. Y pues ahora sí que buscando que los ejercicios, las escalas, todo se desarrollase en función de eso. Creamos un método a ensayo, prueba y error. Se desarrolló completamente desde cero, se les enseñó cuestiones básicas y teóricas de la música sin indagar demasiado, en tanto que lo fundamental, que se ponderase la música de mariachi y sobre todo el repertorio del mariachi tradicional de Nayarit. De ahí surge la idea y la necesidad de crear este método. Es un método hibridado. ¿Qué significa? Que si bien todo está escrito ahí y detallado, sí precisa la participación de un docente y la participación de un portador, en tanto que hay cosas y detalles que no se pueden escribir, pero sí se comunican de manera oral, que se detallan en cuanto a estéticas sonoras, que quizás el maestro le puede decir, toque más fuerte acá, toque dobles cuerdas por aquí, haga esto, y de esa forma es que yo lo considero un método hibridado. No se puede estudiar por sí solo, precisa de la participación de un docente, pero maximiza la atención de un grupo nutrido de alumnos. Vaya, yo llegué a atender alrededor de
8 estudiantes por sesión. Entonces, es lo que me facilita este método, la atención simultánea. Y pues desde luego es una maravilla porque en principio estamos incidiendo en la salvaguarda del repertorio y de nuestra tradición mariachera. Los ejercicios que se elaboraron fueron tomando melodías, tomando músicas de la danza. Es una belleza el método en tanto que, como lo comento, incidimos en algo muy importantísimo. Quisimos que lo que se escucha en Nayarit y que ya inclusive está dejando de escucharse, quedara plasmado y quedara registrado en papel. Claro, sí, la parte de investigación, que esa era una de las dudas, porque si estamos hablando del mariachi, rescatando la música tradicional mexicana, cuando vamos con los músicos que ya son mayores, que son de la tercera edad, que no tienen partituras, que no tienen una documentación de toda la música que ellos saben, que ellos conocen, que ellos tocan, pues realmente nos toca a las nuevas generaciones, nos toca a los que estamos incursionando en la parte de la investigación, porque al final del día necesitamos tener ese sustento documental por escrito, como lo mencionas, porque al final del día eso nos va a dejar a nosotros esta herencia, ¿no? De la música tradicional mexicana, hablando específicamente del mariachi. Sí, lo bello del mariachi, lo bello y lo complejo es que, como tú lo mencionas, es una tradición oral. Yo siento que de alguna forma eso nos hace unirnos como familia, estar muy cerquita, porque es necesario estar cerca de, pues, el instructor, de quien te está comunicando la música. Lo hace complicado porque el proceso puede tardar algunos años en tanto que se comunica y se transfiere y se transmite de una forma un poquito más lenta. En ese sentido, el método, perdón, coadyuva a que este proceso sea más eficiente sin dejar de lado la participación de los músicos, de los maestros. Y mira que habías tocado un punto muy importante, es la triste desaparición de los portadores. Ya algunos de edad avanzada es difícil platicar, es difícil tener trato con ellos, y no es porque no lo deseen, sino algunos ya no están tan lúcidos, es muy difícil que nos comuniquen. Tristemente te comparto la historia de don Tereso Martínez, que era un músico muy prolífico de aquí del Valle Central, de Tepic, del Matatipac, aunque él era oriundo de San Rafael el Nayar, pero él residía aquí. Bueno, yo fui de los últimos afortunados en lograr registrar en notas de audio la forma en la que tocaba, alcancé a ver cómo ejecutaba su violín, con qué fuerza lo hacía, con qué intención. Eh, Fui de los afortunados, pero a la muerte de don Tereso, al fallecimiento de don Tereso el año pasado, yo sé que mucha música se perdió. Mucho del repertorio se quedó en un limbo, ya no lo podemos rescatar, y de ahí la preocupación de que los organismos, los institutos que velan por el arte y la cultura, pues se pongan a trabajar, nos pongamos a trabajar en conjunto con los investigadores para poder preservar este patrimonio, esta herencia cultural de los nayaritas y de los mexicanos. Más importante todavía, porque el mariachi, donde no nos representa hacia afuera en el mundo. Es un símbolo de identidad, y por eso es imperativo que nosotros nos sumemos a acciones para rescatarlo, resguardarlo y fomentarlo. Y desde luego, en último punto, pero no menos importante, lograr una reinserción de la tradición en la sociedad, hacerlo que vuelva a brillar, que vuelva a ser parte de la sociedad, que en un primer punto fue donde se originó. Este método, y bueno, todo este movimiento sobre el mariachi se da por dos problemáticas que se visualizaron en el contexto y en la sociedad nayarita. Uno, que ya no encontramos mariachis en la vida pública, ya es muy raro verlos.
Y bueno, dos, nace como como un auxiliar para la educación básica en nivel secundaria. Yo trabajo ahí, se formuló para poder auxiliar a los profesores, poder presentar un método concreto de trabajo de la música. El plan 2007 de programas y acciones que nos provee la SEP es muy bueno, es muy lindo, es muy ambicioso, pero sí nos hacía falta algo, trazarle al docente una ruta de trabajo, qué hacer, cómo hacerlo, y en ese sentido se elaboró también este método para poder cubrir con estas dos necesidades, atacar estas dos problemáticas, el detrimento de la tradición y pues apoyar con un auxiliar, con una herramienta más, todas estas acciones que realizan la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, las Secretarías de Cultura, organismos como la Comisión Nacional para la Salvaguarda del Mariachi. Entonces, todas estas acciones que los colibríes y tu servidor hemos realizado se enmarcan en un profundo deseo por el rescate y la salvaguarda de nuestra tradición. De acuerdo, platícanos un poquito precisamente como el cómo, ¿no? Cómo difundirlo, cómo transmitirlo a las nuevas generaciones, ese formato de fandango que has venido trabajando. Sí, desde luego que el fandango es la síntesis de todo el trabajo que se viene haciendo en los talleres. En el fandango vemos la realización de una aplicación del método, vemos ahí el repertorio y el fandango es la culminación, como te digo, de estos talleres y estos años de práctica, y es lo más vistoso y lo más hermoso, porque el fandango es vamos a llamarlo así, es el espacio ritual y el espacio festivo al que hacemos relación también con el mariachi. En el fandango se unen y vemos visualizado todas las disciplinas que trabajamos en los talleres y de las que yo te comentaba que se compone el mariachi. En el fandango vemos el canto, en el fandango vemos la música, en el fandango vemos la danza, que es un elemento importantísimo que se reintegra de nueva cuenta al ensamble musical. Habría que hacer una distinción, y aprovecho para hacer una distinción, que hay dos tipos de mariachis. Hay un mariachi, vamos a llamarlo moderno, un mariachi que desde su vestimenta viste a la usanza charra, con sombrero de ala ancha, de negro, con botonadura, y existe este mariachi tradicional, con una vestimenta un poquito más rudimentaria pudiera ser, y que ambos, si bien aluden a una esencia y a una raíz campesina, sus estéticas sonoras son diferentes. El mariachi moderno, por una parte, tiene una estética sonora muy cuidada, muy refinada. A este mariachi se le integraron las trompetas para cubrir una necesidad tecnológica en las radiodifusoras. ¿A qué me refiero con esto? Los violines, si bien son muy melodiosos, carecían de potencia, carecían de carácter, y pues entonces es en ese momento que se le integran las trompetas, pero al mariachi moderno se le retira la tarima, cosa que es el elemento esencial y central en el fandango mariachero. Ahí, en media luna, se sitúan los músicos, al centro está la tarima y por los costados están los bailadores. Entonces, nuestra tarima, la danza, era parte fundamental del mariachi. De ahí que en nuestros esfuerzos y en estas investigaciones por retomar el mariachi y reinsertar el fandango, sobre todo, la tarima fue un elemento clave. La tarima desde un sentido musical, sonoro, percutivo.
De ahí que la danza que se hace, si lo vemos desde ese punto de vista, la danza que se hace sobre la tarima dista y varía un poco de la danza que pudiéramos encontrarnos en los cuadros costumbristas sobre el Nayarit mestizo. Pero la danza era un elemento fundamental y yo he visto cómo nuestros jóvenes disfrutan tanto del fandango, disfrutan tanto de la fiesta, en un sentido de rescate y vamos a llamarlo así, preocupación por el fandango. Yo creo que tendríamos que trabajar conjuntamente con estas secretarías de cultura, estos institutos, para poder implementar estos talleres desde la educación inicial y poder contagiar ahora sí que esta buena vibra, esta energía y esta filosofía comunitaria sobre el mariachi. El mariachi lo hacemos en comunidad y lo hacemos de manera participativa. Yo comentaba por ahí que el chico que no sepa cantar quizás se podrá integrar bailando. Si no sabe bailar, a lo mejor tiene talento para la música. Si no tiene talento para la música, quizás tiene talento para la versada. Y bueno, siempre hay un espacio en el mariachi. Entonces, el fandango y el mariachi se conducen bajo directrices muy concretas, que es la participación, la equidad. En el mariachi todos los elementos son importantísimos y cumplen con un rol específico. Si nos hace falta uno, bueno, el mariachi suena disparejo, algo le falta, al fandango algo le falta si no tiene la tarima. Desde luego que si no tiene el violín, pues le faltan muchas cosas también. Entonces, el mariachi como una expresión comunitaria es algo muy bonito de ver, algo esencial para nuestra sociedad, algo que tenemos que rescatar y como un símbolo de identidad y de un agente cohesivo, algo que nos una nuevamente. De acuerdo. Pues precisamente yo coincido también con el tema de la tarima porque al final del día es una invitación al público. Más de uno querrá subirse a lo mejor por la emoción, no será el bailarín técnico que por lo general nosotros vemos en los escenarios, pero a lo mejor le viene este halo de festividad que se daba anteriormente en los pueblos, ¿no? En las fiestas patronales, en las plazas principales de los pueblos de los 80s, de los 70s tal vez, o de mucho antes todavía. Digo, la información data todavía más allá, ¿no? De la historia del mariachi. Entonces creo que la tarima es esa invitación al público de al son que me toquen bailo, ¿no? Sí, claro. Y es que la danza y la tarima es un elemento esencial desde la misma concepción de qué es el mariachi. Te comparto que entre los pueblos originarios de nuestra región, del estado de Nayarit, dígase por coras, picholes, mexicaneros, tepehuanos del sur, también tenemos relación con los tepehuanos del norte, eh, ópatas. Hay una danza que aún se conserva y es una danza precolombina, es una danza ancestral y es la danza del mitote. Es una danza secular, perdón, circular, es una danza propiciatoria de la lluvia, de las buenas cosechas, de una buena temporada. Y es en ese sentido que nos conectamos con el mariachi. Hay una arqueóloga que recientemente acaba de documentar el uso de la palabra mariachi con la danza circular que este pueblo originario se encuentra en los límites entre Durango y Nayarit realiza. Entonces, ahí tenemos nuestra referencia más antigua sobre el mariachi y donde vemos precisamente la danza en una unión y en una simbiosis con la música. Entonces, por eso no podemos separarla. En el fandango es importantísimo que exista danza y que existan tarimeros, exista una tarima, porque es parte fundamental del fandango. Correcto, estoy de acuerdo. Pues
Esta plática precisamente va dirigido a todos los mariacheros que nos estén viendo, a estas nuevas generaciones, incluso a todos los grupos musicales de distintos géneros de México, aunque ahorita nos basamos más en el mariachi, pero habrá marimberos, habrá norteños, habrá guapangueros y habrá muchísimos músicos que espero estén viendo esta conferencia y que sea esa invitación a que ellos también propongan, a que ellos también tengan estas nuevas propuestas para las nuevas generaciones y rescatemos la música tradicional mexicana. Sí, y desde luego habría que comentar que el mariachi no es de una sola forma, no tiene una sola cara. A lo largo de toda la zona nuclear y zona extendida del mariachi encontramos prototipos de mariachi con una dotación instrumental, pues bueno, variada. Tenemos en la región de Guerrero, en la región calentana, bueno, pues tamborita, violín, vihuela, guitarra de golpe, y esa es una instrumentación. Tenemos acá el mariachi serrano de Nayarit con tololoche, donde usamos tololoche, usamos violines, usamos guitarras, tenemos un prototipo de mariachi tradicional en el Valle Sur de Tepic, donde tenemos guitarrón en lugar del tololoche. Y bueno, a lo largo de la historia sabemos y está documentado que otros instrumentos se han agregado al conjunto. Entonces, no es limitativo ni es excluyente el mariachi. Por el contrario, el mariachi es una invitación a la participación desde lo que uno pueda aportar y desde lo que uno pueda hacer. ¿En qué? En el contexto de la fiesta y la celebración del fandango. Así se realiza el mariachi, con una intención de celebración. Recientemente te lo comentaba, el mitote, esta danza circular que también le llamamos mariachi, es eso, es propiciatoria, es la celebración de la buena cosecha, de la buena vida, hombre, de todo esto que sucede en nosotros y en la vida cotidiana. Entonces, partiendo desde esa premisa, el mariachi no es excluyente. Y ahora que tú haces la invitación a demás compañeros músicos, hombre, yo estaría encantado de poder realizar un evento de estas características y de estas magnitudes, que desde lo que uno pueda saber y conocer y pueda aportar, se incluya al ensamble y se incluya al mariachi, al fandango, a la vida, a la fiesta. De acuerdo, coincido totalmente. Bueno, pues estamos llegando ya al final de esta conferencia. ¿Algo más que nos quisieras agregar? Quisiera mostrarles un video sobre una entrevista que le realizamos a un compañero de nosotros para que nos hable sobre el mariachi, él sobre cómo lo ve, ahora sí que los retos que tenemos a futuro desde su perspectiva y bueno, en aras de poder dejar aún más claro la necesidad de seguir trabajando al mariachi, de seguirlo investigando, de fomentarlo, de difundirlo y en lo futuro y no muy lejano, poder verlo presente en cada esquina, en cada plaza, que esta tradición se renueve y se reinserte nuevamente. Me voy a permitir compartirles pantalla para ver esta entrevista que es muy cortita. ¿Cuál ha sido la labor de el mariachi tradicional Los Colibríes en estos 5 años? La labor del mariachi Los Colibríes. Ok, tiene un plan muy grande que me encanta porque creo que entre más difícil, más te diviertes. Entre más esfuerzo le pones, ahora sí que obtienes una recompensa mejor, ¿no? Aún con sus caídas y demás. Pero el trabajo ha sido, de alguna manera, reinsertar esta tradición, ¿no? Reinsertarla de distintas maneras, desde lo que nosotros creemos que surge una tradición, y hablo desde sus vestimentas, ¿no? Porque igual la tradición tiene muchísimos más años y no usamos esas vestimentas, ¿no? O esos estilos musicales, o X cosas que han desaparecido, o ahí están, o no sé, o no se usan, o son poco comunes. Pero trato de reinsertar esta música. Yo pienso que para permitirnos tener este espacio, como les compartía, ¿no? De expresión, de disfrute, de dejarte ser,
desde el ámbito musical, ¿no? Pero desde realmente lo que tú puedas aportar, ¿sabes? Porque puedes cantar, si solo sabes cantar, o versar, ¿no? A lo mejor no cantado como lo que conocemos cantado, pero bien, y puedes expresarlo a través de la palabra. Puede ser que bailes si te gusta bailar, puede ser que toques un instrumento si se te hace fácil o quieres aprenderlo. Puedes componer inclusive, ¿sabes? Tu participación pudiese ser no en escenario, desde atrás. ¿Quién dice que no puedas tú hacer una letra de algún son, de alguna balada, de alguna canción, de alguna rancherita, una polka o demás, ¿no? El mariachi también te lo permitiría, o creo yo que los colibríes en eso estamos caminando, ¿no? Permitiendo recompartir estos espacios de estas tradiciones, ¿no? Que a veces requieren un poquito más de esfuerzo por lo que significa tradición, ¿ah? Pero que, híjole, no saben lo que se disfruta. Y también otra cosa de lo que ha tratado es crear nuevo material. Los colibríes tienen una colección por parte de mi amigo Gibran de 10 cantos nuevos para Nayarit. Está tratando de difundir esta música nueva, además de conservar alguna de la tradicional, ¿no? De la de origen. Está tratando también, de reinsertar o de compartir, tratando de entrar y no chocar con lo que está viviendo la sociedad actual, ¿no? Desde el hecho de cómo nos vestimos, en mezclillas, nuestras botas y demás, y no porque no nos gusten los guaraches, sino porque no nos gusten a lo mejor otro tipo de vestimentas, otros estilos musicales que a lo mejor se consideren más tradicionales, sino porque queremos precisamente estar presentes en el presente, ¿no? ¿Dónde está la tradición ahorita presente? Valorando, por supuesto, nuestra tradición de origen. Y bueno, Marcela, esta es la opinión que tienen pues, algunos de los músicos integrantes de Tu Mariachi y los Colibríes. Y me queda muy claro que hemos logrado compartir esta filosofía de comunidad, de respeto, de el que uno se pueda integrar desde lo que uno sabe y lo que uno puede, que en últimas es lo más valioso. Esta vida en comunidad y en sociedad que nos precisa de la participación desde cualquier ámbito, siempre en el mutuo respeto y fundamentados en un amor por la música y en un amor por nuestro México y por nuestras tradiciones. De ahí que el mariachi y el fandango representan regresar a nuestros orígenes y representan el cuidado que debemos de tener con nuestra herencia y patrimonio cultural. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. De entrada, felicidades por todo este trabajo que se han venido realizando, que has liderado, que has encabezado, por esta intención del rescate de las tradiciones. Yo espero que todos los que nos estén viendo, desde investigadores, maestros, ejecutantes del arte, ya sea de la música, de la danza, de todo tipo de este gremio artístico y cultural que nos encanta, pues que sea una invitación a que desde sus trincheras también ellos puedan seguir buscando la manera del rescate de las costumbres y tradiciones, así como en este caso tú lo haces con el mariachi tradicional. Ojalá que sí, ojalá que más músicos, más investigadores se sumen a este proyecto tan bonito y a esta expresión musical y bueno, que nos sirva como ese puente y ese agente cohesivo que yo menciono y postulo que nos une y nos identifica a todos. De mi parte, Marcela, agradecerte por la atención, la invitación, el hecho de que consideres a un servidor para poder compartir el trabajo y nuestra filosofía sobre el mariachi hacia pues, el pueblo de Tabasco y el pueblo de México, y reiterarte eso, mi profundo agradecimiento y respeto, y seguimos pendientes, ojalá en una nueva y próxima edición para platicar y conversar un poquito más sobre el mariachi. Seguro que sí, será un placer como siempre. De igual forma, agradecemos la gentileza de su atención a todos ustedes que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales.
Recuerden que toda esta semana continuaremos con la transmisión de conferencias y talleres en el marco de la Semana Internacional de la Educación Artística en todas las redes sociales de Cultura Tabasco. Muchas gracias y hasta la próxima.